Se reanuda la sesión. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión solemne que realiza el Senado de la República con motivo de la visita de Estado que realiza a nuestro país el presidente de la República Francesa. Honorable Asamblea, recibimos en esta sesión solemne al excelentísimo señor François Hollande, presidente de la República Francesa. Nos acompañan también en esta sesión solemne el diputado José González Morfín, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Sea bienvenido, diputado presidente. El doctor José Antonio Meade Curibreña, secretario de Relaciones Exteriores de México. Doy también la bienvenida a la comitiva que acompaña al presidente de Francia, el señor Laurent Fabius, ministro de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional. El señor Benoît Hamon, ministro de Educación Nacional, Enseñanza Superior e Investigación. La señora Marisol Touraine, ministra de Asuntos Sociales. La señora Aurélie Filippetti, ministra de Cultura y Comunicación. El diputado Michel Bosset, presidente del Grupo de Amistad Francia-México de la Asamblea Nacional Francesa y miembro del Consejo Estratégico Franco-Mexicano. El señor Sergio Coronado, diputado de la segunda circunscripción de los franceses en el extranjero, América Latina y el Caribe. El señor Jean-Paul Bachy, presidente del Consejo Regional de Champagne-Ardennais. Y la excelentísima señora Elisabeth Beton Delege, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Francesa ante México. Es un honor para el Senado de la República tener al presidente de la República Francesa. A México y a Francia los unen, sin duda, los valores que nos constituyen como sociedad democrática en el siglo XXI. Como consecuencia siempre de la inspiración que tuvo el liberalismo mexicano en el fenómeno que se realizó en el 1700 sobre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y después la transformación en la Constitución francesa. Ella inspirada, sin duda, en escritos de la división de funciones del derecho inglés y una transformación de los franceses en esta división de los poderes. La evolución de las 5 repúblicas francesas dio como consecuencia que después de la Segunda Guerra Mundial se inspiraran en un nuevo sistema constitucional y que la modificación de su constitución en 58 creara figuras jurídicas que hoy en México también las tenemos en el nivel constitucional. Las figuras de democracia directa, el sustento importante de la democracia constitucional de un sistema de partidos, el que ustedes hayan evolucionado a lo que muchos denominan como un instituto o un Estado semiparlamentario, pero que yo siempre he preferido como un presidencialismo parlamentario. La novedosa forma de generar el control constitucional, el que tuvieran a través del Consejo Constitucional el control previo obligatoriamente de sus leyes y sus reglamentos, el que transformaran en estos principios y valores en un sistema constitucional que a esa época se antojó y sigue siendo distinto, sui generis, pero sin duda funcional y de avanzada. México comparte esa idea y realizó en el siglo XIX una constitución liberal, sustento de la constitución que en el siglo XX se dio motivo de nuestra revolución. El número de las legislaturas
de este Senado de la República son en relación a la Constitución del 57. Nuestra evolución de principios y nuestra evolución de valores, todos los días, señor presidente, lo vive este Senado de la República, la casa del federalismo mexicano, en donde los senadores y senadoras que representan todas las entidades federativas de nuestra República están a la altura de la necesidad de México. Los debates parlamentarios que se dan en México son debates que sin duda siempre inspiran al sistema interamericano de derechos humanos y al sistema europeo de derechos humanos. El camino y la evolución en el mundo, Francia ha sido un agente político importante en el cuidado del planeta. A este Senado y en este Pleno me han escuchado mi reflexión sobre lo que significa la concreción de un sistema internacional en temas de medio ambiente y derechos humanos, que son las dos materias que se han realizado, construido, concretado de la eficacia del derecho internacional al nacional y que todo lo demás se ha construido de lo nacional a lo multirregional y a lo internacional. El mundo necesita un sistema integrador sobre una sola visión del cuidado del medio ambiente. El mundo necesita un sistema integrador de una sola visión de que el centro siempre será el ser humano de cualquier construcción de Estado desde el punto de vista constitucional, legal, reglamentario y de política pública. No puede quedar solo en la mención y en el enunciado de nuestras reglas constitucionales de ambos países, sino en el ejercicio diario, profundo, del respeto al medio ambiente y a nuestros conciudadanos y a todos los vecinos de nuestros países. Sobre estas reflexiones, México ha construido desde 1826, que empezó la relación con México, desde 1830, que inició el reconocimiento de nuestra independencia, el camino de nuestras diferencias en la historia del siglo XIX y que trascendieron a entendernos como un país latino con unas visiones semejantes y con potencialidades en conjunto, México ha generado muchos acuerdos de diferente índole. Tenemos que fortalecer aún más nuestra relación comercial, siendo esta muy importante. Tenemos que generar cooperación en el intercambio de la reflexión de la solución de nuestros problemas. Francia, sin duda, ha sido y sigue siendo un factor primordial de la comunidad europea. Su reflexión y su camino en una región que evolucionará sin duda y fortalecerá su derecho de supranacionalidad y supraconstitucionalidad. México necesita estos intercambios y esos conocimientos. El Senado tiene mucho cuidado, responsabilidad y lo hace con un alto grado de honor el tener una relación con la Comunidad Europea como bloque y una relación individual y bilateral con cada uno de sus miembros. Francia en especial le resalta el Senado de darle la importancia necesaria a esta vinculación. Entender nuestra cultura, reflejarlo en las artes, en la literatura, como fue el ejemplo de nuestro embajador Octavio Paz, que a este año cumple sus 100 años de vitalicio, uno de los pensadores universales más importantes de México, vinculado a la historia y a la relación y la construcción de Francia con México. Que este Senado haga memoria, siga construyendo y reflexione nuestro camino y nuestra construcción, en cumplimiento de nuestro acompañamiento de política exterior al Ejecutivo y haciéndonos responsables de nuestra construcción individual con Francia. Sea usted bienvenido y muchas gracias, presidente. Conforme a lo aprobado para la sesión solemne, se concede el uso de la palabra al señor presidente François Hollande, presidente de la República Francesa. Por favor.
Monsieur le Président du Sénat, El Senado, Monsieur le Président du señor Bureau de la Chambre presidente des de députés, la mesa de la Cámara de Diputados, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, señor canciller, Mesdames, Messieurs señoras les y sénateurs, señores senadores, vous me faites grand honneur es un gran honor que me están de m'exprimer au nom haciendo du al peuple permitirme français expresarme ici, en nombre del pueblo dans votre francés assemblée. aquí en su asamblea. Je suis accompagné d'une Me délégation acompaña una qui comitiva témoigne de l'attachement de la France que es au Mexique. testimonio del apego que Francia tiene para con Des México. parlementaires, No menos de 4 des ministros présidents de parlamentarios, région, presidentes de de regiones, nombreux chefs d'entreprise, numerosos empresarios, des responsables culturels responsables et des culturales personnalités qui ne y sont liées que par personalidades un seul sentiment, que están celui de l'affection à unidas l'égard por du un Mexique. único sentimiento, el del cariño para con México. C'est vrai qu'il y a 50 ans, Por cierto, hace 50 le años, général de Gaulle el general de Gaulle était lui aussi invité también à había s'exprimer sido invitado devant a expresarse l'Assemblée que vous ante êtes ici su asamblea, les représentants, dont vous êtes ici les asamblea représentants. de la cual ustedes son los pas dans le même representantes. lieu, j'imagine. No era en el mismísimo lugar, Mais c'était devant pero les mêmes lo représentants hizo ante los mismos Simbolizando el representantes pueblo que mexicano. simbolizaban al pueblo mexicano. Le souvenir de ce voyage El est recuerdo de présent dans este toutes les viaje mémoires. está todavía presente Mexique, en todas las memorias, France. tanto en México como en Francia. Le président El Adolfo López presidente Mateos Adolfo López Mateos accueillait ainsi, recibía le general de Gaulle. así al general de Gaulle, il évoquait les événements evocando historiques los acontecimientos que históricos, y era qui uno devaient de se estos penser non avec acontecimientos que teníamos que pensar no Mais disait-il, con el avec la espíritu, pero palpitación como du decía, sentiment. con la palpitación del la sentimiento. palpitation del sentimento. C'est encore vrai aujourd'hui. Todavía es cierto hoy por hoy. Qu'est-ce qui faisait qu'il y a 50 ans, ¿Qué hacía que hace 50 años cette atrás inspiration animait deux esta inspiración hommes d'État iba animando a dos hombres de pour Estado célébrer l'amitié entre la France et le para Mexique? celebrar la amistad entre Francia Qu'est-ce qui y fait qu'aujourd'hui, México? encore 50 ¿Qué ans hace après, que hoy, 50 años más tarde, cette même haya inspiration esta qui nous anime? mismísima inspiración que nos Parce que anima? nous sommes les produits Porque nosotros Pueblo somos mexicano, los pueblo productos, el pueblo mexicano, longue histoire. pueblo francés, de una larga parce que nous historia. portons des valeurs, des principes Porque qui ont abogamos été forgés valores y par les principios philosophes des Lumières, forjados por los au filósofos XVIIIe de las luces en el siglo parce que nos XVIII. révolutions Porque nuestras revoluciones étaient chacune à leur tour han sido cada des una forces qui ont voulu que le progrès, fuerzas que La quisieron dignité. que el progreso, la dignidad, l'émancipation la emancipación soient des valeurs fédératrices, fuesen valores No seulement de nos que pays, permitan federar mais no solo du nuestros monde países, entier. pero al mundo entero. Il y avait aussi une double intuition en Había también 1964. en 1964 una doble López Mateos intuición. López Avait Mateos compris que la France, había entendido c'était l'Europe, que Francia que la France era annonçait Europa, l'Europe. que Francia La anunciaba France était la l'avant-garde Europa, de que l'Europe. Francia era la vanguardia de Et qu'en Europa, invitant la France, y que al invitar le Mexique a invitait Francia, l'Europe. México estaba invitando a Il y a Europa. 50 ans, De Gaulle Hace avait 50 lui aussi años, la conviction De Gaulle también tenía la convicción de que México allait devenir une iba a puissance ser una económica, potencia económica, politique, política, culturelle. cultural, Et c'est cette double intuition y es esa qui a doble permis de intuición relancer que permitió l'amitié entre la reactivar France et le Mexique. la amistad entre 50 ans après, Francia y México. la France 50 años représente más tarde, toujours Francia l'espérance européenne está representando todavía la Du devoir esperanza europea. de comprendre qu'elle est non La seulement esperanza de un una Europa continent de capaz de paix, entender que es no solo Mais qu'elle doit un être un continente continent de de paz, progrès. pero que tiene que ser un continente de progreso. et 50 ans après, Y 50 Le años Mexique más tarde, est là México pour nous faire está comprendre aquí para que hacernos l'Amérique entender latine
que América Latina no solo es un continente emergente, pero sino también un continente desarrollado, y que luego han optado por la democracia, la justicia social, mediante las elecciones que se celebraron estos últimos años en América Latina. Por ello, he deseado hacer de América Latina una de las prioridades de la política extranjera de Francia. Francia, a finales del próximo mes de mayo, va a organizar una semana de América Latina y del Caribe para celebrar el vínculo que nos une, Francia y América Latina. Con ese motivo voy a recibir a personalidades procedentes de su gran región, a ediles, pero también a empresarios, a responsables educativos, científicos y culturales, para mostrar la importancia que le damos a América Latina y la alianza que tenemos que forjar entre el continente europeo y el continente suramericano. Esta alianza tendrá una dimensión comercial económica, pero al mismo tiempo tiene que ser una alianza política y cultural si queremos transmitir un mensaje que rebase las fronteras geográficas. No olvido tampoco que Francia está presente en América, mediante Guadalupe y Martinica y Guyana, que son miembros asociados y que quieren ser miembros de pleno derecho de la Asociación de los Estados del Caribe. Y Martinica y Guadalupe estarán presentes en México con motivo de la cumbre de Mérida el 29 y 30 de abril próximo. Esto para mostrar la implicancia de Francia en América Latina. Señoras y señores senadores, quiero que mi visita de Estado sea una oportunidad para emprender una nueva etapa de nuestras relaciones. Hubo un periodo de cosas complicadas entre ambos países y no quiero volver sobre ese particular, porque si a veces aparecen nubes, el cielo entre Francia y México siempre tiene que estar totalmente despejado, porque vamos unidos por la historia, pero unidos por intereses comunes. Y tenemos, Francia y México, que asumir desafíos porque somos dos grandes países independientes, capaces de cambiar en toda la medida de lo posible el orden del mundo. Tenemos esa pretensión entre franceses y mexicanos cuando nos expresamos. Queremos hablar más allá de nuestros respectivos pueblos, pero queremos hablar para todos los que no tienen derecho a expresarse, porque tenemos esa concepción de la libertad, de los derechos humanos, del progreso y de la justicia social. Y cuando estamos en los foros internacionales, que se trate de la ONU o del G20 o de la propia OCDE, en cualquier institución internacional, pues estamos transmitiendo los mismos mensajes dentro del futuro de nuestro planeta. Pero en cada uno de nuestros países tenemos que enfrentarnos a los desafíos económicos. Si queremos preservar nuestro modelo social, si queremos llevar ese mensaje de justicia, tenemos la obligación de ser competitivos. Tenemos que ser fuertes económicamente para ser fuertes políticamente. Y la condición pasa por el desarrollo de nuestros intercambios. Constato las reformas importantes emprendidas bajo la presidencia del presidente Peña Nieto,
que hace honor a la política. En algunos meses ustedes han cambiado la escuela, las finanzas, la industria, las telecomunicaciones, sin hablar de la agenda electoral. Y en nuestro país también estamos llevando a cabo reformas valiosas, pero necesarias, y que están conformes a nuestros ideales. Es posible ser económicamente eficaz y ser justo socialmente a la vez. Y no se trata, para alcanzar la necesaria competitividad, cuestionar nuestras reglas sociales. Al contrario, tenemos que hacer evolucionar nuestras sociedades si queremos que sean capaces de seguir progresando. Tenemos que hacer ahorros en cada uno de nuestros presupuestos. Sé que aquí ustedes respetan las reglas que Europa no les pide respetar. Nosotros intentamos fortalecer nuestras finanzas públicas en el tiempo dado sin impactar el crecimiento, porque el crecimiento tiene que ser el objetivo común. Con el presidente Peña Nieto queremos establecer un verdadero partenariado económico e industrial entre nuestros dos países. El objetivo es duplicar el nivel de nuestros intercambios. Hoy alcanzamos 4.000 millones de euros. Y esto es posible gracias al Consejo Estratégico Franco-Mexicano que hemos creado. Y nos damos como ambición de aquí al 2007 duplicar el nivel de nuestros intercambios. Somos capaces también de forjar alianzas industriales y tecnológicas en muchos campos: aeronáutica, espacial, energía, agricultura, pero también en otros aspectos como salud, medio ambiente, desarrollo sustentable. He pedido a las empresas que refuercen todavía su presencia. 400 empresas ya están radicadas acá en México, en particular grandes grupos como Airbus, Air Liquide, Eutelsat y muchos más, que estarán todavía más presentes en México gracias a los acuerdos que hemos firmado. Pero también he deseado que pymes, empresas más pequeñas, puedan asentarse en México siempre que tengan facilitada su implantación, siempre que ustedes las reciban como socios. Pero también quiero que las inversiones mexicanas vayan a Francia, porque tenemos que unir nuestras economías. Deseo también que nuestra cooperación sea ejemplar en materia universitaria, en materia tecnológica, y por ello hemos firmado acuerdos importantes entre el Centro Nacional de Estudios Espaciales francés y la Agencia Espacial Mexicana, entre los grandes organismos de investigación franceses y los grandes organismos de investigación mexicanos. Hubo un encuentro fundamental entre los grandes polos universitarios, o sea, las grandes universidades francesas con las universidades mexicanas, y la instalación en París de una antena europea, de una antena de la Universidad de México, es una señal alentadora, pero tenemos que ser más ambiciosos. Hay tan solo 1.500 estudiantes franceses en México y apenas 3.000 mexicanos en Francia. Estoy favorable para que por un sistema de becas podamos recibir a más estudiantes mexicanos en Francia y que ustedes puedan recibir a más estudiantes franceses en México. Sé que hay muchos mexicanos que están aprendiendo el francés. Tengo un apego especial a la francofonía,
Eso no para influir, esto no para determinar las mentalidades, sino porque la lengua francesa es una lengua universal, porque está al servicio del derecho, de la cultura, de la libertad. La lengua francesa no pertenece a Francia, pertenece a todos los pueblos que deciden un día hablar nuestro idioma. Y deseo, si así lo piden ustedes, que México pueda ser miembro de la Organización Internacional de la Francofonía para poder participar a esta misma reivindicación de la pluralidad, de la diversidad, de lo que llamamos la excepción cultural, para luchar contra la uniformización de los espíritus. También para favorecer los intercambios hemos pedido el reconocimiento de los estudios, de los diplomas, para que los mexicanos que vayan a Francia puedan tener las condiciones para luego volver a México y convalidar sus títulos. Nuestra cooperación actúa en el campo político. Conozco el rol del Senado en la fijación de la política extranjera de México, y sé que esta política se fundamenta en la doctrina aceptada de Benito Juárez, que decía que entre los individuos como entre las naciones el respeto del derecho ajeno es la paz. Por cierto, Francia y México continúan siguiendo ese mismo objetivo, hacerlo todo para que este mundo sea más seguro, más justo. Y Francia asume sus responsabilidades en todos los países donde la llaman. Y esto es cierto en África. En África, Francia, rompiendo con una historia colonial totalmente del pasado, aporta a los pueblos africanos amenazados por el terrorismo el apoyo que están esperando de nosotros. Asumimos nuestras responsabilidades en Malí porque había un peligro importante, un peligro de que el fundamentalismo logre ganar a todo el país. Asumimos nuestras responsabilidades en el país más pobre del mundo, la República Centroafricana, donde existía un riesgo de gran envergadura, de que el enfrentamiento religioso desemboque en un genocidio. Sé también que ustedes en México, ustedes toman sus responsabilidades cada vez que aparece un riesgo de atentado a la democracia u de incumplimiento del derecho. En común somos naciones escuchadas y respetadas. ¿Y por qué? Porque estamos apegados a la independencia, porque no reivindicamos nada para nosotros, porque Francia y México intentamos reunir a la comunidad internacional más allá de las discrepancias políticas, económicas y religiosas. Porque llevamos valores de libertad y de respeto. Francia y México quieren una reforma del sistema de Naciones Unidas. Estamos trabajando para conseguir este objetivo desde hace mucho tiempo. Somos favorables al enmarcamiento del derecho de veto en las Naciones Unidas, porque no es posible aceptar que el uso del derecho de veto permita que se cometan crímenes en masa como en Siria. De la misma manera, Francia y México van unidos en la lucha contra la proliferación nuclear, porque es la magna amenaza. Francia desempeña su rol, en particular en marco de la negociación que desembocó en el Acuerdo de Ginebra para suspender el programa de enriquecimiento en Irán. Pero tenemos que seguir luchando para evitar que aparezcan nuevas tentaciones y para que un acuerdo definitivo se firme. Asimismo, tenemos que luchar contra la proliferación química. Hoy sabemos que todavía constituye un peligro y tenemos que hacerlo todo para que se destruyan los stocks de armas químicas en todo el mundo. Existen riesgos contra la paz. Hasta en Europa, en la gran Europa,
en esta zona donde pensábamos que la Guerra Fría ya no podía volver, pues vemos aparecer de nuevo tentaciones. Y lo que ha sucedido en Ucrania, y en particular lo que ocurrió en Crimea, es un precedente peligroso, que se pueda destacar parte de un país para luego incorporarlo a otro, es una violación del derecho internacional y por ello lo hemos condenado. Pero tenemos que hacerlo todo para preservar la paz y dejar siempre un espacio a la negociación, al diálogo. Es lo que estamos haciendo todavía al pedir a Rusia que acepte que los ucranianos puedan expresarse libremente mediante una elección a presidente prevista para el 25 de mayo. Es el interés de todo. Es el interés de todo estar atento a lo que puede amenazar la economía. La mundialización, no únicamente los intercambios económicos del comercio, pero la mundialización es también política. Considerar que lo que sucede en un país del mundo, hasta el más lejano, nos concierne a nosotros y que tenemos que actuar. Francia le agradece a México haber tomado iniciativas conformes a nuestros valores. Estoy pensando en particular a lo que ustedes han expresado en el marco de la Organización de los Estados Americanos, la propuesta de abolición de la pena de muerte en todas las Américas, y repito, en todas las Américas. Es uno de los combates más sensibles, digamos, para Francia. Francia, que aboleció la pena de muerte en 1981. Francia, que fue inspirada durante decenios por la voz fuerte de Víctor Hugo. Víctor Hugo, que había invitado a Juárez a la clemencia. Víctor Hugo, que había querido durante toda su vida ver al continente europeo abolir la pena de muerte. Hoy en día todavía la voz de Víctor Hugo tiene que ser escuchado siempre que haya un país que aplique la pena capital, la pena de muerte. Francia quiere también que exista una alianza entre Europa y América Latina. Donner à cette ambition une y forme para dar concrète, cuerpo a esta ambición, para darle una forma concreta, yo estoy en pro de que el acuerdo de libre comercio concluido en 1997 con México pueda ser actualizado, modernizado, revisado, porque yo quiero que existan mejores relaciones entre Europa y México, que se abran los mercados, que los inversores puedan crear empleos, que los industriales puedan actuar en todos los lugares donde sea necesario y que puedan crear más empleos acá en México como en Europa. Y por fin quiero hacer especial hincapié en un tema que nos reúne Francia y México, es la preservación del planeta. Francia va a organizar a finales del año 2015 la conferencia sobre el clima. Il y aura une conférence qui se tiendra à Lima. En el entretanto se celebrará una conferencia en Lima. México participará en esta conferencia y hará oír su voz. El presidente Peña Nieto me ha reiterado su apoyo y en esta conferencia de Lima y también para la futura conferencia de París. Tenemos que lograr un acuerdo. Nada sería más grave para el mundo. No estoy hablando de la generación de hoy, estoy hablando de la generación de mañana y del pasado mañana. Nada sería más grave para el mundo si una vez más los países que tengan la responsabilidad de decidir no tomasen
la vía de un acuerdo serio y equilibrado. No se trata de pedir a los países más pobres que renuncien a consumir la energía necesaria para su desarrollo, les incumbe a los países desarrollados y hasta a los países emergentes a dar el ejemplo. No hay nada a que temer. Preservar el planeta significa también preservar el crecimiento. Van a emerger nuevas industrias, son oportunidades de empleo, son otros modos de vida que vamos a poder introducir. Y por ello la conferencia de París no es únicamente un reto diplomático, no es el éxito de Francia con motivo de esta cita, pero se está jugando el futuro del mundo. Y por ello yo quería solemnemente aquí ante ustedes, señoras y señores senadores, que se movilicen frente a esto. Esta visita de Estado que está realizando hoy será seguida por otra, la visita del presidente Peña Nieto el año próximo en París. He deseado que esta visita pueda celebrarse en una fecha que por sí mismo sea todo un símbolo. He invitado al presidente de los Estados Unidos mexicanos a venir a Francia el 14 de julio de 2015. ¿Por qué el 14 de julio? Porque no es únicamente la fiesta nacional de mi país. El 14 de julio es la fiesta de las libertades, es la fiesta de los derechos humanos, es la fiesta también de todos estos pueblos que quieren acabar con las dictaduras. Que México y Francia sean unidos el 14 de julio de 2015 será la mejor traducción de la fuerza de nuestra amistad. Si más allá de los intercambios económicos necesarios, sin duda alguna, si más allá de la cultura que compartimos, que es indispensable como el aire que estamos respirando, más allá de los retos diplomáticos, políticos que tenemos en común, lo que nos lleva, que nos transporta generación tras generación, es esa idea de progreso, de justicia, de libertad y de paz. Quisiera concluir mi exposición citando a Octavio Paz, que usted, señor presidente, ha citado. Despertar a la historia significa adquirir conciencia de nuestra singularidad. Y el presidente lo dijo en español. Tenemos que despertar juntos a la historia para valorar nuestra singularidad. Ya lo dije, hoy hemos francado una nueva etapa, estamos escribiendo una nueva página. Ya no es la mano en la mano, sino el corazón con el corazón, que tiene que traducir la amistad entre Francia y México. ¡Viva Francia! ¡Viva México! Gracias, señor presidente François Hollande, por su mensaje, que seguramente habrá reflexión sobre el mismo de los senadores y senadoras. Agradecemos también al general Benoît Puja, jefe de Estado Mayor Particular del presidente François Hollande, que esté aquí, al señor Aquilino Morel Suárez, consejero político, al señor Fabián Peñón, consejero diplomático del presidente de la República Francesa,
al embajador Carlos Alberto Di Casa, subsecretario de Relaciones Exteriores de México, y al señor Agustín García López Loesa, embajador de México en Francia. Le reitero, señor presidente, en representación de esta Asamblea del Senado de la República, y hacemos votos de que sea un éxito su gestión en su país, que le vaya bien a usted y a los franceses, que le vaya bien a su región y que le vaya bien a México. Agradecemos también al diputado José González Morfín, presidente de la Cámara de Diputados, y al doctor José Antonio Meade Curibreña su asistencia a esta importante sesión, y les agradecemos a las senadoras y los senadores su presencia y su aprobación para esta visita de Estado del presidente francés al Senado de la República. Que las comisiones designadas se sirvan a acompañar a nuestros visitantes hasta las puertas de este recinto. Tengan buena tarde.